Amén. Gloria a Dios. Siguiendo la guía con fidelidad es el título de este mensaje. Siguiendo la guía con fidelidad. ¿Okay? Nosotros tenemos la necesidad de ser guiados por el Espíritu Santo, ¿cierto? Una necesidad. Nosotros, por nosotros mismos, no tenemos la capacidad de dirigir nuestras vidas por un camino que sea correcto. Necesitamos la luz del Espíritu Santo. Sin embargo, nosotros no solamente tenemos la necesidad y debemos de recibir esta guía, pero tenemos que estarla siguiendo fielmente, fielmente. Hace algunos años yo andaba de vacaciones y a donde yo fui era un lugar nuevo para mí. Entonces yo iba solo, entonces no sabía yo exactamente qué era lo que tenía yo que ver, es decir, conocer de ese lugar para que pudiera valer la pena estar ahí. Entonces, de repente, yo estaba ahí pajareando, tratando de entender, y se acerca un grupo de turistas con un guía de turistas. Y este guía de turistas les empezó a contar, pues, la historia y el valor de ese lugar, ¿no? Y entonces, pues yo empecé a escuchar y dije, aquí me voy a pegar. Y ahí ya sabe como que, ¿no? Queriendo la cosa, así te vas acercando, te mezclas con los de la más afuera y te vas metido y hasta que ya estaba yo en medio. Ahí. Y escuchando al guía de turistas, hablando todo, y ahora vámonos para acá, y ahí va yo para allá. Y vamos para allá, ahí voy yo para allá. Yo decidí seguirlo, pues, porque lo contrario iba a ser infructífero esa visita. Así que eso es algo que nosotros tenemos que desarrollar, la fidelidad. Según el diccionario, fiel, según el diccionario, es que guarda la fe o es constante, constante en sus afectos, es constante en el cumplimiento de sus obligaciones y no defrauda la confianza depositada en él. ¿Okay? Es la definición de fiel. Si tú quieres decir, seré fiel, bueno, guardas tu fe, eres constante en tus afectos, en el cumplimiento de tus obligaciones y no defraudas la confianza que se puso en ti. Entonces puedes decir que eres fiel. Y nosotros tenemos que aprender a ser fiel al Señor, pero en este caminar, ¿sí me estoy explicando? Miren, Salmo 101, verso 6. Salmo 101, verso 6. Dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. O sea que Dios discrimina. ¿Cuántos creen que Dios discrimina? ¿Cuántos sí creen que Dios discrimina? ¿Quién no cree? Levanta su mano. ¿Quién no cree que Dios discrimina? ¿Ok? ¿Cuántos creen que sí discrimina? Bueno, aquí dice que sí. Aquí dice que Él va a poner sus ojos con los fieles para que esos estén con Él. El que no sea fiel no puede estar con Él. Y eso es un filtro, hermanos. Si bien es cierto, la palabra de Dios dice que no hay acepción de personas para con Dios, se refiere a la oportunidad de ser salvo, se refiere a la oportunidad de acercarse, se refiere a la oportunidad de recibir su perdón porque por todos murió. No hay acepción de personas, pero las personas deciden si quieren ser fieles o no.
¿Me va siguiendo hasta acá? ¿Sí comparte conmigo? Hermano, o sea que Dios es discriminador. Bueno, aquí dice que solo pone sus ojos en los fieles, para que estén con él. El que ande, ¿qué dice ahí? En el camino de la perfección, ¿quiénes van a servir a Dios? Los que andan por el camino de la perfección, los que son fieles. Y esa es la importancia en esta noche. ¿Qué se espera de una persona fiel? ¿Qué se espera de una persona que no defrauda la confianza? ¿Cómo demuestra una persona que no defrauda la confianza que se deposita en él, que cumple con sus obligaciones, que no cambia en sus afectos? ¿Tiene disposición? ¿Disposición a trabajar? ¿Disposición a invertir su tiempo, a invertir sus recursos, a amar? ¿Disposición a soportar? ¿Disposición a reconocer su propia condición? Una persona que es fiel debe de ser obediente, debe someterse, no en una obediencia ciega, hermano, pero una obediencia racional, tomando la decisión voluntaria de someterse y obedecer, moviéndonos en fe, ¿cierto? Una persona fiel debe estar dispuesta al sacrificio y al esfuerzo, anteponer nuestros intereses personales, dejarlos ahí y ponerlos de Dios sobre nosotros. Dejar nuestros intereses personales, ojo, a lo mejor no son tan egoístas, vamos a ponerle así entre comillas, tan egoístas, pero solo son nuestros, no son los intereses del Señor, no llegan a ser más importantes que los nuestros, y eso no está bien. Ahí es donde se requiere esfuerzo y sacrificio, con compromiso, aunque esto, hermanos, afecte nuestra vida de manera personal. La Escritura nos dice que tu sí sea un sí y que tu no sea un no. Y dice el Salmo, me parece el 115, dice, ¿quién habitará delante de ti, Señor? Y dice, aquel que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Eso es fidelidad. ¿Cuántos dicen amén? Así que tenemos que tener disposición, obediencia, sacrificio, aunque nos afecte a ti y a mí en lo personal. Y fidelidad no tiene que ver meramente con acciones externas. Estas comienzan con actitudes. Estas comienzan cuando tú y yo renovamos nuestra mente, cuando renovamos los conceptos que tenemos de nosotros mismos y de Dios y de la vida. En Romanos 12 dice, cambien en el espíritu de su mente. Cambien su forma de pensar. Cuando ustedes cambien su forma de pensar, entonces van a poder cambiar su forma de vivir. ¿Me estoy explicando? Así que tenemos que asumir nuestro papel dentro de la iglesia, de lo que nos está tocando desarrollar. Y tú puedes decir, hermano, pero yo no estoy en un ministerio, no estoy sirviendo en la iglesia, solo estoy asistiendo. Pues ahí tienes que ser fiel. Todos nosotros somos llamados al reino, a la salvación, a conocer a Jesucristo y a hablar la palabra, ¿sí o no es cierto? Hablar de quién es Dios, de lo que Él hizo en nuestras vidas. La salvación va a implicar fidelidad de nuestra parte. La verdad es que efectivamente es, según la estadística y la experiencia que hemos tenido, cuando llueve viene poca gente. Y la gente que viene es porque decidió, a pesar de su interés, estar en este lugar. ¿Sí o no es cierto? Por ahí vimos unos llegando, todos mojados, todos ensopados, poniéndose suéteres para no enfermarse, pero aquí están. Pero no es lo único que hay que hacer. ¿En cuántas áreas de nuestras vidas nosotros
no estamos siendo fieles? ¿En cuántas actitudes de nuestras vidas no estamos siendo fieles? Hace poco tuvimos la velada de oración, ¿verdad? Y no todos se quedaron. Entendemos que hay excepciones en donde no se pueden quedar por situaciones, ¿cómo decirlo? Justificadas, comprensibles, correctas. Pero hay muchos otros que decidieron no quedarse porque a qué hora iban a dormir, cómo se iban a regresar. Mañana al otro día tenían que trabajar probablemente. Entonces, ¿estamos siendo fieles? Cuando el Señor habla al pueblo y convoca al pueblo, ¿por qué lo hace, hermanos? ¿Por qué Dios convoca al pueblo? ¿Saben ustedes que esta reunión del día de hoy en este momento es una convocatoria de parte de Dios? ¿Por qué? Porque algo tiene que decirnos, algo tiene que hablarnos, algo tiene que enseñarnos. Entonces, cuando el Señor convoca, tenemos que ser fieles. Tenemos que asumir estas responsabilidades delante del Señor y no ser, como dice la Escritura, de doble ánimo. Que un día tengo ganas y otro día no tengo ganas. Que un día estoy contento y otro día no estoy contento, y entonces eso es lo que me hace a mí o no tomar las decisiones. Porque hay personas que vienen una o dos veces, se agüitan y ya dejan de venir, porque no hay fidelidad en sus corazones. Pero todos los que estamos aquí estamos propensos a esa situación. ¿Sí o no es cierto? La fidelidad debe de ser en todo momento, hermanos. En toda circunstancia en donde Dios nos muestre que tenemos que ser fieles, en donde Dios deposita, hermano, esta confianza y nosotros no defraudarla. Bien. Muchas veces venimos aquí, hacemos tratos con Dios. Dios nos habla, Dios nos muestra que necesitamos hacer tal o cual ajuste, nos muestra el corazón, nos ayuda, nos enseña a ver quiénes realmente somos, y venimos y decimos: Señor, yo voy a hacer este ajuste en mi vida, yo voy a orar más, a partir de tal día, a partir de mañana voy a estar ahí haciendo esto, voy a estarme involucrando en aquello, voy a estar leyendo de esta manera, y empezamos a hacer pactos y compromisos con el Señor, y el Señor firma el contrato, hermano, lo firma con su sangre, y ahora espera de nosotros que seamos constantes en lo que nosotros hemos dicho. Es en todo momento, no en los momentos fáciles, sino en los difíciles. No solo en los momentos de bonanza, pero en los momentos coyunturales en nuestras vidas, en aquellos que incluso, ojo, pudieran cambiar el rumbo de todo lo que somos. ¿Me estoy explicando? Vamos a ver unos ejemplos de personas no fieles. Éxodo 32, del 19 al 29. Tenemos la historia de Aarón, ¿verdad? Y el becerro de oro. Éxodo 32, 19 al 29. Y aconteció que cuando él llegó al campamento, está hablando de Moisés, y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y le dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo, que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo.
Y se juntaron con él todos los hijos de Leví, y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo, en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Aarón era el sacerdote, era el ayudante de Moisés para hablar la palabra. ¿Se acuerdan que Moisés no podía hablar y Dios le dijo: ahí está tu carnal Aarón, no te preocupes, él va a hablar por ti. Tú solamente haz lo que te estoy pidiendo. Y entonces Moisés sube al monte, los 40 días, 40 noches estuvo allá hablando con el Señor, recibiendo la ley, y mientras tanto, Aarón tenía que estar ahí, viendo todo, que todo estuviera en orden. Ese era su trabajo, ¿sí o no? Él tenía esa chamba ahí que hacer. Y entonces la gente empezó a decir, recuerden que venían de 400 y garra años de esclavitud, con una mezcolanza de ideas y de rituales y de cosas de los egipcios. Entonces venían de alguna manera contaminados, y entonces ellos llegan por allá, no ven a su caudillo, lleva 40 días, quién sabe en dónde esté, y nosotros no sabemos, y necesitamos a alguien que nos guíe. Y van con Aarón, que Aarón había visto todas las cosas que Dios había hecho con Faraón. Personalmente ahí estuvo. Y le dicen: oye, ¿dónde está Moisés? No sabemos. Haznos dioses para que nos guíen. Y en lugar de decir qué les pasa, qué están mal, qué tienen en la cabeza, qué no piensan, ¿no? Dice: ok, pásenme el oro, yo ahorita les resuelvo su problema. Y entonces hace el becerro. Él va y le dice a Moisés: bueno, yo lo eché y solito, así, pum, brincó un becerro. No, él lo hizo, solo que no quiso asumir su responsabilidad. ¿Cuántos creen que él fue infiel a lo que él tenía que hacer? ¿Verdad que sí? Él defraudó la confianza. Y a veces nosotros defraudamos confianza en algo tan simple como: hermano, te veo aquí a las 10 y llegas a las 11. ¿A qué hora empieza el servicio, hermanos? Díganme. A las 7:15 los domingos, y a las 5. ¿Y por qué llegas 7:30, 7:40, 8? ¿Por qué llegamos a los domingos en lugar de a las 10 en punto? Hay veces que estamos los músicos aquí trepados, el que va a dirigir aquí, y 3 personas acá y 2 acá, el domingo a las 10. No estoy mintiendo, ¿eh? En cosas tan simples no somos fieles. Y dice la Escritura: si en lo poco no eres fiel, mucho menos en lo más. ¿Sí o no es cierto? Y esos son solamente detalles. Otro ejemplo lo tenemos en Saúl, ¿se acuerdan? 1 Samuel 13, del 11 al 14. ¿Vamos bien, hermanos? Porque estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, pero tenemos que hacerlo en fidelidad. No es cuando queramos: ay, síganme, cuando tú quieras. 1 Samuel 13, 11, 14 dice: entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? ¿Se acuerdan que fue lo mismo que le preguntó Moisés, Aarón? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste que pusiste esto para frente a los enemigos? ¿No? ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba. ¿A quién quiso agradar Aarón? ¿A quién quiere agradar Saúl? Y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, casi siempre la infidelidad nace de nuestras propias ideas. ¿Quién fue el que les dijo al pueblo que les diera el oro? Fue Aarón. A ver, denme el oro. Fue iniciativa de él. La infidelidad nace de nosotros, no está afuera de nosotros, está en nosotros. Y dice la Escritura: me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí, y armamos un teatro para justificar lo que vamos a hacer. Porque esto no estaba pasando. Él dijo: va a pasar. Me imagino que así va a ser. Descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofreció holocausto. Me esforcé, o sea, le eché ganas. ¿Por qué me reclamas? Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios. Defraudaste la confianza.
que Dios puso en ti. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Fíjate nada más. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Hermano, la infidelidad tiene, o no ser fieles tiene consecuencias desastrosas en la vida de las personas. En el primer caso, murieron 3,000 a causa de eso. ¿Qué fue lo que sucedió? Moisés les dice, a ver, ¿quién está con el Señor? Porque entiendo que no todos participaron de eso. Los que estaban con el Señor dicen, nosotros no estábamos ahí, estamos acá, vénganse para acá, saquen la espada y maten a su pariente. Saquen la espada y maten a su hermano y a su pariente, y en ellos ustedes se van a consagrar, porque no, de otra manera Dios no va a poder bendecirnos. Bolas, 3,000. Aquí dice la Escritura que este hombre perdió todo su destino. Es tremendo, hermanos. Dice, pues ahora Jehová, fíjense, después de todo lo que hizo, porque esta no fue su primera vez. Esta fue la última vez. Ya después de eso, en picadita, ¿no? Dice aquí que si él en ese momento hubiera obedecido, hubiera sido fiel, Dios con todo y su pasado y su historia, hubiera confirmado su reino para siempre. Pero dijo, no, estás chiflado, estás mal del cerebro, tienes algo que no te permite a ti entender de lo que se trata esta situación. ¿Me estoy explicando? Y en nuestras vidas como cristianos, hermanos, tenemos que ser fieles en lo que Dios nos pide a nosotros. Tenemos que ser fieles. Si Dios nos habla, entonces vayamos en esa palabra. No cuando queramos, no como queramos, no a la hora que queramos, sino todo lo que Dios nos dice que hagamos. He sido repetitivo en este ejemplo, pero es que es muy ilustrativo el tema del navegador del teléfono, del GPS. Mi esposa le dice a todo el mundo que soy un fiel seguidor del GPS. Que yo siempre sigo tal cual me dice el GPS para dónde. Y sí es cierto, porque en la gran mayoría de los casos tiene razón. ¿Cuánto más Dios que siempre tiene razón? ¿Me estoy explicando, hermanos? ¿Cuánto más el Señor que sabe lo que tú y yo necesitamos y cómo tenemos que recibirlo y cómo tenemos que desarrollarlo? En nosotros hay un Saúl, hay un Aarón, en áreas de nuestras vidas. No solamente en lo espiritual, no solamente en lo de la iglesia, pero también en nuestra vida natural. Les voy a decir un ejemplo. Yo no concibo, no puede ser, no debe ser jamás que un cristiano haga un trabajo mal de calidad y además cobre por eso. Hemos tenido situaciones, broncas entre hermanos porque aquel contrata al otro hermano que sabe hacer tal cual y aquel hermano hace una cochinada. No está, y es el hermano, imagínense a los de afuera que no son hermanos, ¿cómo les queda? No somos fieles. No somos fieles en nuestro trato con las personas. No somos fieles en nuestras convicciones ni siquiera, ¿no? Hoy los jóvenes están siendo presionados para ser infieles a Dios, para no ser fieles a las convicciones que Dios ha puesto en sus vidas, para no ser fiel a la verdad. Y entonces, en pleno público, empiezan a ser señalados, empiezan a ser criticados, insultados, avergonzados, y mejor ceden, prefiriendo quedar bien con el pueblo que con Dios. ¿Me estoy explicando? Pero hay ejemplos que son para nosotros ejemplos de fidelidad. Tenemos a Esteban, Hechos 7, 54 al 60. Ya mero terminamos. Hechos 7 del 54
al 60. Obviamente pueden leer toda la historia, empieza en el capítulo 6, 6, 7 y 8, es la historia de Esteban. Dice, oyendo estas cosas, este es justo el momento en el que Esteban termina de predicarle a las personas, hablarles de la salvación, del arrepentimiento y del pecado, etcétera. Entonces la gente se enfurece contra él. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del poder, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Honestamente, ¿cuántos de nosotros, estando en esta situación, nos mantendríamos como él? Estamos en un evangelismo, ¿no? Estamos hablando la palabra de Dios y en eso se junta gente perversa, gente que está en contra del Señor y entonces empiezan a arremeter contra uno, a amenazarte, a decirte. Y después de las amenazas pasan a la acción. ¿Qué harías? ¿Se están imaginando esto que está pasando aquí? Lo están golpeando. ¿Alguien ha visto un linchamiento en una calle alguna vez? ¿Nadie? ¿Nunca han visto un linchamiento? Sí, ayer, hermano. No detienes con nada a la turba. No hay forma. No hay forma. O las peleas campales de los estadios, ¿no? No hay forma de tener eso. Ahora imagínate todos contra una sola persona apedreándolo, dándole. Y en medio de esa situación, él todavía decir, levantar sus ojos y decir, Señor, recibe mi espíritu, y todavía interceder por ellos, los mismos que lo están apedreando, y todavía decir, Señor, no les tomes en cuenta lo que me están haciendo estos. Caramba. La diferencia donde estuvo, él era lleno del Espíritu Santo. Ahí estaba la diferencia, ¿sí o no? Mientras que los otros dos andaban en la pájara, andaban en su rollo, este andaba en lo que Dios le había llamado a hacer. Este hombre era un hombre fiel. Cuando lees su historia en el capítulo 6 de cómo es que es seleccionado, dice que era un hombre lleno de fe, de buen testimonio, de sabiduría del Espíritu Santo, ¿sí o no es cierto? Y eso es lo que lo hacía mantenerse fiel. Nosotros por nosotros mismos no podemos ser fieles, hermano. No podemos. No está en nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es de infidelidad todo el tiempo, de desgano, de doble ánimo todo el tiempo. ¿Bien? En Daniel capítulo 3, versos del 13 al 18, vemos a otros que se están enfrentando en situaciones que van a cambiar el rumbo de sus vidas y aún así se mantienen en lo que tienen que hacer. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego, que son Ananías, Misael y Azarías. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Sí me estoy explicando?
A veces nos hacen una pregunta, ¿y a poco tú eres cristiano? "Ah, bueno, sí, o sea, sí, sí, ¿y por qué nunca nos habías dicho? Llevas 3 años trabajando aquí y no sabíamos. ¿Me estoy explicando, hermanos? Estos hombres enfrentaban una decisión clave en sus vidas, vivir o morir por su fe. Ser fieles o no ser fieles a la confianza que Dios había depositado en sus vidas. En el libro de Daniel encontramos al mismo Daniel frente al rey diciéndole, rey, yo solo adoro a Dios. Sale el edicto del rey y dice, no, ¿sabes qué? Nadie más puede inclinarse ni adorar a otro Dios más que a ti, oh rey. Firme el edicto, firma. Y luego aquellos gachos van y Daniel se entera de ese edicto y todavía abre las ventanas y ora 3 veces al día a vista de todo el mundo. Ese no guarda el edicto, rey. No te respeta a ti. Y dice la escritura que este hombre, Daniel, que estaba con el Señor, es tirado al foso de los leones por hacer eso. Y el rey va al otro día y le dice, Daniel, ¿dónde estás? ¿Estás por ahí? Sí, aquí estoy. ¿Cómo? ¿No te comieron los leones? No, es que mi Dios cerró la boca de esos leones. Les voy a decir una cosa importante. Terminamos con esto. Cuando tú eres fiel, cuando somos fieles, Dios también es fiel. Dios siempre es fiel, pero su fidelidad se hace notable, se hace palpable, se hace tangible cuando nosotros respondemos a esa fidelidad con fidelidad, hermano. ¿Me escuchas? Por ahí hay personas que dicen, ¿cómo puedo creer que Dios sea bueno si me pasan todas estas cosas? ¿Cómo puedo creer que Dios sea fiel si me pasan todas esas cosas? Es que la fidelidad de Dios no se manifiesta en eso. La fidelidad de Dios se manifiesta cuando Él dice, yo amo a las personas, por lo tanto envío a mi Hijo Jesucristo para que por medio de Él ellos puedan ser salvos. Él es fiel a su promesa. Dice 1 Corintios 4, 1 y 2. Terminamos con esta escritura. 1 Corintios 4, 1 y 2. Dice, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo. ¿Quiénes? ¿Quiénes tienen que sabernos o percibirnos? Los hombres, las demás personas tienen que percibirnos a nosotros como servidores de Cristo. Dice, y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Me están escuchando? Hallado fiel. La pregunta de hoy es, ¿somos fieles, hermano? ¿Somos en todo somos fieles? ¿Solo aquellos que nos conviene? ¿Solo cuando necesitamos a Dios y nos dé favores? ¿Cuándo somos fieles? ¿En todo momento? Porque van a venir situaciones a tu vida en la que tu fe, tu fidelidad, tu compromiso van a ser probados. Y en una prueba, o pasas o repruebas, ¿sí o no es cierto? Aunque ahora no hay que reprobar niños, ¿verdad, mi hermano? Hoy no puedes reprobar a los niños, que sean burros, no importa. Bueno, si tú hoy te ves a un espejo y haces un análisis, y yo hacemos un análisis de nuestras vidas, las personas a nuestro alrededor nos perciben como servidores de Cristo y además fieles. Miren, hay personas que más bien se dan a conocer por su infidelidad, hermanos. Y fulanito de tal, ya sabemos que ese no viene los domingos en la tarde. Y sutanita, no, ese no viene los miércoles. Y perenganita, no, ese no viene a la oración tampoco. Se dan a conocer por su infidelidad, no por su servicio a Jesucristo. Y nosotros podemos estar en esa canasta también. Vamos a ponernos de pie.
¿Cuántos me siguieron hasta acá? Se requiere que seamos fieles, seamos hallados fieles, porque solo en los fieles es donde el Señor pone sus ojos, hermano.